Hola, queridos hermanos, espero que estén bien. Leyendo un libro pequeño de San Alfonso María de Ligorio, grande, y otros opúsculos sobre el tema de la voluntad de Dios, al final del libro trae algunas frases de este gran santo, ¿no? Y hay una que dice, scacciare la malinconía, como consejo, como la verdad frase que uno la tendría que, que pintar en las paredes. Ahuyentar, echar, diríamos nosotros, la melancolía. Scacciare la malinconía en italiano, ahuyentar o echar, sacar fuera la melancolía. Y la primera cosa para echar fuera la melancolía es vivir en paz con Dios y con los hermanos, es decir, con los otros seres humanos, particularmente con los que me son más cercanos, mi comunidad religiosa, mi congregación, mi parroquia, mi familia, mis amigos, mis vecinos y con todo el mundo. De nuestra parte tenemos que tratar de vivir en paz con todos. Y ese sentimiento de la melancolía, ahora se me mezcla con el italiano, que lo hemos hablado más de una vez, por un lado es algo natural, el bien que se pierde, eso produce dolor, y todos los bienes son efímeros en esta vida, menos los bienes eternos, los bienes que hacen relación a Dios. La melancolía lo que hace es hacernos pensar que el bien se fue o que el bien nunca estuvo y que lo único que nos queda es mal y el advenir es mal y el futuro, incluso el futuro lejano, es mal y todo es mal. Ahí nosotros sabemos una clase de temperamento melancólico y es así. Hay mucha gente y todos tenemos algunos rasgos de distintos temperamentos podemos tener. De los otros dicen que hay 4 temperamentos principales, ¿no? Alguna vez lo hemos nombrado también y volveremos sobre ese tema otra vez. Entonces uno puede tener rasgo de melancólico o rasgo de sanguíneo, de colérico, de flemático, que son los 4 temperamentos principales. En general se dan mezclados. Pero además, por más que uno tenga o no tenga el temperamento melancólico, el ser humano experimenta la melancolía. La experimenta a veces como sensación, a veces justamente como tentación. Como tentación. Y puede uno pecar si uno se entrega a ese sentimiento, incluso cuando viene como tentación. Cuando uno ve el mal, y uno ve y piensa que el mal es casi como que el que lleva las de ganar, y eso no es así. Por eso es que ciertamente experimentar melancolía no es pecado, ni experimentar las tentaciones de melancolía. Puede llegar a ser pecado cuando uno se engaña, se entrega, y así las otras sensaciones, ¿no? que desordenadas. En el caso de un lugar como Gaza, uno puede verdaderamente muchas veces experimentar que el mal lleva las de ganar. Pero no es así. Ontológicamente, metafísicamente no es así. El bien siempre es más que el mal, incluso por definición, porque el bien nos habla de perfección y el mal nos habla de defecto, de algo que falta, algo que falla, algo malo, algo defectuoso, incluso en el orden físico o en el orden también moral. Y Dios es el sumo bien,
sumamente perfectísimo. Y todas las otras cosas creadas por Dios, que son limitadas, y desde que entró el pecado al mundo, muchas tienen relación con el pecado, por el desorden que hay en el ser humano, en todos nosotros. Así todo, no hacen desaparecer la bondad ontológica de las cosas. Uno puede usarlas mal, las cosas, y muchas veces usamos mal. Pero así todo tiene más bien que mal. Y el diablo, que es tan poderoso y es muy inteligente y nos odia, pero no es más que Dios. Y el pecado, que es lo que nos separa de Dios, no es más que Dios. En el sentido que si nosotros recurrimos a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, al arrepentimiento, a la confesión, a la reparación, podemos volver, incluso podemos estar en un grado de gracia, de amistad de Dios más alto del que estábamos antes de haber caído, en el caso si alguno experimentó la desgracia del pecado mortal, pero incluso el pecado venial, que nos hace retroceder, frenarnos, bajar. Cuando el mundo experimenta la maldad de tantas cosas, es normal experimentar tristeza, miedo y también melancolía. Uno dice, bueno, estábamos en paz, o pensábamos que estábamos en paz y ahora estamos en guerra, estamos en zozobra, no sabemos qué va a pasar. Pero hay que creer en Dios y en base a la fe firme hay que confiar en Dios, sabiendo que los bienes eternos son para siempre justamente y que son más que todos los males que podemos experimentar en este mundo. La situación en Palestina, en Israel y en toda la zona sigue mal. Por eso hay que rezar mucho el rosario. El monseñor, el vicario apostólico de su santidad para Arabia del Sur, para una de las zonas de Golfo Pérsico, ahí hay 2 vicarios apostólicos, 2 obispos del norte y del sur. Él está llevando adelante 24 horas de rezar el rosario por la paz. Recemos mucho por la paz, trabajemos por la paz. Nosotros seguimos haciendo lo que podemos hacer, rezando también, y lo esencial, y tratando de hacer apostolado, de tener paciencia con todos, de ayudar. Tenemos muchos enfermos, muchos ancianos. Tenemos que también ver de adaptarnos a grandes males, grandes soluciones, para tratar de seguir haciendo el bien a todos, en nombre de Jesucristo y por amor a Él y a la Iglesia. Los bendiga Dios Todopoderoso de Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy, como todos los viernes, hemos tenido un hermoso Vía Crucis, la misa en inglés de la tarde con el Padre Carlos, y al mañana en el barrio cristiano, la misa en la iglesia Santo Tomás de Aquino, también con la adoración eucarística. Y bueno, los cristianos la mayor parte están tratando de recuperar sus vidas en sus casas o en el lugar donde encontraron, para dejar lugar a la escuela. Y bueno, con muchas dificultades, pero se están tratando de adaptar, como el resto de la población, como toda la población está tratando de seguir adelante, no obstante que nadie sabe lo que vaya a pasar con esta guerra. Hasta mañana, si Dios quiere. Y a echar la melancolía de nuestra vida. Creemos en Dios, confiamos en Dios, tratemos de vivir alegremente en Dios y no nos dejemos vencer por el mal, ni por la tristeza, ni por el temor. Con Dios y unidos a los hermanos podemos hacer mucho. Chao. Sale la escalera, batidora, al express.